les voy a pedir de favor que preparemos nuestra Biblia en el libro de Levítico. Vamos a hacer una breve oración por la predicación de esta noche. Envío un saludo a los hermanos que están también en la transmisión. Como siempre, nos gozamos que se conecten, hermanos, y sean parte de nuestro servicio del día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios poderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te honramos, Señor, y te pedimos ahora, Padre, que tu Espíritu Santo nos capacite para poder estar atentos a tu palabra, Señor. Sensibiliza nuestro espíritu, Señor, con tu espíritu, para que tu palabra penetre, Señor, en lo más profundo de nuestro ser y nos haga reflexionar en la necesidad de continuar fieles en el camino de Cristo o de volver a Él, Padre, si alguno se ha alejado o ha descuidado, Señor, su andar con Cristo. Padre, que esta serie de predicaciones del libro de Levítico sean, Señor, una herramienta que tú utilices para llevarnos a esos caminos de justicia, a esa vida de santidad que tú anhelas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, estamos estudiando una serie que se llama Santidad, lo que Dios espera de nosotros. Es una serie de estudios con base en el libro de Levítico. Levítico, hermanos, es un libro realmente especial. Si nosotros analizáramos cada libro de la Biblia, nos daríamos cuenta que cada uno de ellos es un libro especial. Y que si nosotros rebuscamos, hermanos, en el contenido, en sus capítulos, hay enseñanzas, hermanos, que trascienden los tiempos. Por ejemplo, el libro de Levítico es un libro que nos habla o que nos enseña cómo andar en santidad, pero también nos enseña a vivirla de manera práctica. Nos enseña cómo realmente sí podemos, hermanos, poner en práctica cada una de las leyes o cada uno de los mandamientos o cada una de las cosas que Dios nos exige. Pero sobre todo, el día de hoy, hermanos, vamos a aprender que el libro de Levítico nos enseña qué es lo que debemos de dar. Levítico capítulo 22, versículos 20 al 22. ¿Qué es lo que debemos de dar? Levítico capítulo 22, versículos 20 al 22. El título de la predicación de hoy está tomado precisamente de esto. Dice: ninguna cosa en que haya defecto ofrecerás, porque no será acepto por ti, por ustedes. Asimismo, cuando alguno ofrezca sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofrecerán estos a Jehová, ni de ellos pondrán ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. El título de la predicación de hoy, hermanos, se llama Solo lo mejor. Y quiero que pensemos nosotros en lo siguiente. Si yo quisiera iniciar un proyecto en la vida, un negocio, entrar a un nuevo trabajo, estudiar una nueva carrera, formar un hogar, un matrimonio, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito dar para poder realmente alcanzar las metas de mi vida? Si solamente doy un poquito de esfuerzo, ¿lo lograré? Si solamente cuando tengo ganas de hacer aquello que me gusta o que digo que me gusta o me interesa, lograré alcanzar esa meta, lograré alcanzar ese propósito, lograré tener esas calificaciones, tener ese hogar, lograré desarrollarme profesionalmente, hermanos, la respuesta es no. En cualquier área de la vida, una persona que realmente quiere alcanzar sus metas siempre debe de estar dispuesta a dar lo mejor de sí. Si nosotros no estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, hermanos, en cualquier área de la vida, difícilmente vamos a lograr nuestras metas. En contraparte, cuando una persona está dispuesta a dar lo mejor de sí, tiene altas probabilidades de poder alcanzar cualquier cosa que quiera, ya sea en su vida personal, sentimental, familiar, el hogar o económica. Es más, nosotros como hijos de Dios, de acuerdo a la Biblia, estamos llamados siempre a dar lo mejor en todo, incluyendo, hermanos, lo secular. Si ustedes y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos llamados a dar lo mejor en las cosas terrenales, ¿cuánto más en aquellas que tienen que ver con Dios?
Si nosotros somos llamados a dar lo mejor para poder alcanzar las metas y los propósitos en la vida, hermanos, ¿cuánto más en lo espiritual? La Biblia dice que una mujer y un hombre de Dios debemos de estar dispuestos a dar lo mejor para Dios porque Él es digno. Es digno de mi adoración, es digno de mi devoción y por lo tanto, hermanos, es digno de que yo dé lo mejor de mí. En otro tema, hablábamos, hermanos, de hecho apenas la semana pasada, yo comentaba que el libro de Levítico nos enseña qué tipo de animales, qué tipo de productos del campo se podían ofrecer delante de Dios, ya sea en holocausto o como una ofrenda de paz, o como ya sea un sacrificio por el pecado, o simplemente una ofrenda de gratitud, o para tener comunión con Dios. La Biblia en el libro de Levítico nos enseñó en el tema anterior que nadie está exento de ofrecerle algo a Dios, tanto el rico como el pobre, de acuerdo a su capacidad económica. Siempre que quisieran presentarse delante de Dios tenían que llevarle lo mejor. Por eso Levítico capítulo 22 versículos 20 al 22 dice que nada que tenga defecto se iba a ofrecer delante de Dios, así sea una ofrenda de paz, es decir, una ofrenda que no es obligatoria, que yo quiero traerle delante de Dios, dice debe de ser sin defecto. Siempre debo de estar dispuesto a darle a Dios lo mejor. Y la pregunta es, ¿por qué Dios nos pide darle a Él lo mejor? Porque todo es de Dios. Porque todo le pertenece a Dios. Porque cuando yo le doy lo mejor de mí a Dios, estoy reconociendo que Dios es digno, que Dios es el dueño de todo, que Dios es el que me provee de todo lo que yo necesito, pero también que yo estoy agradecido realmente con Dios. Pero sobre todas estas cosas, cuando yo doy lo mejor a Dios, estoy demostrando que realmente es digno de mi amor, que lo amo. A ver, me regreso un poquito. La verdad es que Dios es digno, solo que a veces nosotros no creemos que es así. Y cuando no le damos lo mejor, como vamos a ver un poquito más adelante, estamos dejando de considerar que Dios es digno. Dios es tan digno que el libro de Levítico no solamente nos enseña que las ofrendas o los animales que se tenían que ofrecer en sacrificio, hermanos, tenían que ser de lo mejor, tenían que ser sin defecto, sino incluso las personas que les servían. Vamos a Levítico capítulo 21, versículos 27 y después el 21 y 22. El título de la predicación de hoy se llama Solo lo mejor, porque Dios es digno de recibir solo lo mejor de nosotros, por gratitud, por nuestra gratitud, porque lo amamos, porque es digno de nuestra adoración, porque es digno de nuestra devoción. Dice la Biblia en Levítico capítulo 21, 17, habla Aarón, él era el sumo sacerdote, el líder de la tribu de Leví, de los sacerdotes que iban a servir en la casa de Dios. Dice, habla Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Versículo 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. 23, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Hermanos, leer estos versículos de la Biblia de una manera simple o de una manera sencilla nos pueden hacer pensar que Dios es injusto. Porque habla de aquel varón que a lo mejor es ciego, a lo mejor es cojo, a lo mejor está mutilado, a lo mejor está sobrado, a lo mejor tiene la quebradura en un pie o una rotura en la mano, o tiene nube en el ojo, o tiene sarna, o tiene algún problema. Uno diría, oye, ¿pero por qué? Bueno, vamos a entender el contexto. En primer lugar, esos varones que eran de la tribu de Leví no estaban exentos de servir dentro del tabernáculo. Podían servir dentro del tabernáculo. Lo que no podían hacer era la función del sacerdote de presentarse ante la gloria de Dios o ante el pueblo para ofrecer las ofrendas y los sacrificios.
Es decir, no podían ejercer la función sacerdotal. Y la pregunta es ¿por qué? Por dos razones. La primera, para evitar la burla del pueblo, el menosprecio, pero sobre todo porque el sacerdote era un tipo de Jesucristo. Y Jesucristo es perfecto. ¿Sí me explico? Jesús es perfecto. Es tan perfecto que Dios nos dio lo mejor que tenía por medio de Jesucristo. Nos dio a su Hijo unigénito como rescate por nosotros, a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios dio lo mejor que Él tenía para nuestra salvación. Por eso es que nosotros debemos de dar lo mejor para Dios en gratitud a Él, por amor a Él, porque Él es digno. Aun cuando nosotros, hermanos, no éramos dignos y el pueblo no era digno, Dios lo recibía y recibía sus sacrificios. Vamos a ver lo que dice Romanos 5:8, un pasaje que seguramente lo conocemos de memoria, pero quiero que lo leamos en la Biblia. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios mostró su amor dando lo mejor, yo tengo que dar lo mejor como una muestra de mi amor. ¿Cómo no hemos de darle a Dios lo mejor si Él dio lo mejor? Desafortunadamente, hermanos, el pueblo de Israel con el tiempo se olvidó, se volvió avaro. ¿Cómo voy a sacrificar el mejor de mis animales? ¿Cómo voy a tomar lo mejor de mis cosechas? ¿Cómo lo voy a desperdiciar para llevárselo a Dios? No, voy a tomar el cojo, voy a tomar el perniquebrado, voy a tomar el sarnoso, voy a tomar el flaquito. De todas maneras, la ley dice que yo no me debo de presentar ante Dios con las manos vacías. No voy con las manos vacías, sí llevo esto. Y de esa manera, hermanos, ellos lo que ganaron fue una reprensión de Dios. ¿Por qué? Vamos a Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Hermanos, Dios merece lo mejor de nosotros. Quiero adelantarme un poquito y quiero que tú y yo, hermano, hermana, nos planteemos una pregunta. ¿Qué de nosotros le estamos dando a Dios? ¿Qué de nosotros le estamos dando a Dios? Hemos llegado al punto como cristianos que hemos decidido que después de todo Dios no merece lo mejor de nosotros y le damos aquello que a nosotros ya no nos sirve, porque aquello que el pueblo terminó llevándole a Dios ya no le servía. Y dice la Biblia en Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo y dicen: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros venimos ante Dios, y ahorita vamos a ver, la semana pasada hablábamos, hermanos, déjenme, porque necesito hacerlo. La semana pasada decíamos que los sacrificios levíticos quedaron atrás. Hoy ya no hay derramamiento de sangre, ya no tenemos que ofrecer animales, no tenemos que hacer ofrendas de paz, ofrendas de cereales. Pero yo dije que sí podemos seguir trayendo sacrificios delante de Dios. Solo que los sacrificios que hoy nosotros le traemos a Dios son diferentes. La Biblia dice que debemos de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, nuestra vida. La Biblia dice que debemos de sacrificarle, dice Hebreos, un sacrificio de alabanza, fruto de labios que honran su nombre. Y dijimos que nosotros honramos o sacrificamos a Dios a través de nuestros labios cuando oramos, cuando cantamos, pero sobre todo cuando predicamos su palabra al mundo. Y dijimos también que para Dios un sacrificio son nuestras buenas obras, nuestra vida, nuestras acciones.
Podemos nosotros traer un sacrificio, pero deben de ser sacrificios aceptos. Ahora bien, antes de explicar lo que es acepto, tengo que regresarme. Si yo como hijo de Dios amo a Dios, estoy agradecido con Dios y decido traerle lo mejor, le voy a traer a Dios lo que yo le traería a un rey, lo que le traería a un príncipe. Déjenme platicarles una cosa, hermanos. Hace muchos años, cuando recién tuve la oportunidad de depender de una persona en el trabajo, él era un director general y llegó el día de su cumpleaños. Y como era un director general, pues prácticamente toda la gente de ley era llegar con el regalo. Y yo me pregunté, ¿qué le puedo dar a una persona como él? Lo tiene todo, todo. Una persona de un nivel máximo. Dije, ¿qué le puedo llevar, Dios? ¿Qué le puedo llevar? ¿Qué le puedo llevar? Total, fui a un lugar, escogí un regalo e hice una cosa. Dije, no puedo comprar el más barato. No sé si van conmigo. Dije, no le puedo comprar lo más barato. Y entonces traté de comprar algo que fuera de un precio razonable, ¿sí me explico? De acuerdo al nivel que esta persona tenía. Y todavía con la inquietud de si le iba a agradar. Y cuando estaba yo desarrollando esta predicación, esto vino a mi mente. Si yo fui capaz de hacer un gasto que iba más allá de lo cotidiano que yo hubiera hecho, incluso por mí mismo, por quedar bien con una persona, ¿por qué no hacerlo con Dios? ¿Sí me explico? Porque eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Oye, ¿por qué me menosprecias? ¿Por qué crees que yo te voy a recibir lo peor? A ver, toma un animal enfermo, toma un animal sarnoso, toma un animal perniquebrado, toma lo peor de tu ganado y ve con tu príncipe para honrarlo, a ver si le serás acepto. ¿Qué creen ustedes que un rey de aquella época hubiera hecho con alguien de su pueblo que se atreviera a llevarle lo peor? ¿Saben ustedes qué haría un rey? Lo mandaría a matar. ¿Cómo te atreves a menospreciar mi persona trayéndome lo peor de ti? Pero el pueblo creía que por ser Dios, Él lo iba a recibir. Y los cristianos a veces pensamos que Dios, por ser Dios, va a recibir lo peor de nosotros. Y no es así. Por eso dice el último versículo, el 8, el último renglón: ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, en cualquier cosa que se ofreciera siempre se tenía que dar lo mejor. Eso es lo que influía para que fuera aceptado por Dios. Vamos a Levítico capítulo 19, versículo 5. Si yo amo a Dios, estoy agradecido con Dios, sé que es digno de mi adoración, sé que es digno de mi alabanza, entonces, hermanos, tengo que darle a Él algo que Él va a aceptar. Levítico 19:5. Y cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrécelo de tal manera que sea acepto. Algún día, hermano, has ido a un lugar, has llevado tus regalos, dicen que lo abran, que lo abran. Dices, híjole. Y como que sientes inquietud, que no abra el mío, o híjole, es que se le olvide, o vamos a cambiar el tema, o cuando lo va a abrir dices, ¿qué gesto va a hacer? ¿A poco no? Bueno, dice, de tal manera que sea acepto. Hermanos, nosotros, como hijos de Dios, tomemos una decisión, que por gratitud y amor decidamos darle lo mejor a Dios. Por eso es que este es un buen momento para preguntarnos. Déjeme traer a la memoria. Dice, todo lo que tú ofrezcas a Dios tiene que ser lo mejor. Todos aquellos que le sirven a Dios deben de ser los mejores, sin defecto. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, vamos a plantearnos con base en ese contexto 6 preguntas. ¿Yo sirvo en la iglesia como maestro o como predicador? Entonces debo de plantearme esta pregunta. ¿Preparo a tiempo mi clase de escuela dominical o mi predicación? ¿O simplemente lo hago a la última hora? 2. ¿Soy director de cultos? ¿Preparo mi programa de dirección de culto con la intención de adorar a Dios o lo hago con monotonía porque solamente es una parte más de la reunión? 3. Soy un creyente que a lo mejor no soy maestro, a lo mejor no soy predicador, pero como parte del pueblo llevaba sus ofrendas, sus sacrificios. Yo como un miembro de la iglesia dedico tiempo a la oración, dedico tiempo a la lectura, o solo cuando acudo al templo es cuando oro y leo la Biblia. 4. ¿Me preparo con tiempo para asistir a las reuniones de la iglesia o siempre llego tarde? 5. ¿Como dador aparto mi diezmo o solo me volteo cuando pasan a recogerlo? 6. ¿Uso mis dones para el crecimiento de la iglesia o pienso que ella no merece mis talentos? ¿Sí nos damos cuenta? Preguntas interesantes. Porque en todo esto le puedo dar lo mejor a Dios. Soy maestro, yo voy a estar orando por mis alumnos, voy a estar estudiando mi clase, la voy a preparar a tiempo en la semana, la voy a estar repasando, voy a orar por el resultado para que cuando yo la dé a 1 o a 100 llegue al corazón de las personas. Voy a preparar mi programa, Señor, y yo voy a motivar a la iglesia, ¿verdad?, a que te adore, a que cante, a que te alabe, porque tú eres digno de cada canto que yo voy a preparar. En la semana voy a preparar mi mente, mi corazón a través de la oración y la lectura, para que cuando llegue al culto dominical, lo que se predique, me recuerde lo que yo ya he leído. Me voy a preparar con tiempo para llegar a la iglesia, para estar desde la primera oración. Voy a apartar de mis bienes para no estar contando en ese momento. Voy a usar mis dones para que la iglesia a la que tú me llevaste crezca. La misma reprensión, hermanos, que Israel recibió a través del profeta Malaquías, tal vez es una reprensión que yo hoy pudiera estar recibiendo. Por eso la pregunta hoy es: ¿estoy menospreciando a Dios? ¿Estoy menospreciando a Dios? ¿Dándole lo peor de mí, lo peor de nosotros? O peor aún, lo que nos sobra. ¿Estamos conscientes de que hoy nuestra vida debe de ser agradable a Dios? ¿Entendemos que al acercarnos a Dios debemos de hacerlo de una manera que seamos aceptos delante de Él? Vamos a la palabra de Dios, hermanos, por favor. Vamos a la palabra de Dios y entonces decimos: por gratitud y amor doy lo mejor. ¿Estaré menospreciando a Dios? Tengo que recordar que debo de ser acepto. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, recibimos un llamado. Y quiero que veamos la relación que hay entre lo que Pedro dice y el libro de Levítico, de lo que estamos hablando el día de hoy. La serie que estamos estudiando, hermanos, es una serie por eso que se llama Santidad, lo que Dios espera de nosotros. Dice la palabra de Dios: acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, había varones que no podían servir, podían comer de lo santo porque eran parte de la familia. Hoy no hay esa limitación. Si algún varón entre nosotros, alguna hermana tiene alguna limitación física, no está limitada a servir. Todos podemos hacerlos. De alguna manera la Biblia dice que cada cristiano es un sacerdote delante de Dios porque ofrece sacrificios a Dios. ¿De qué tipo? Espirituales. Decía hace rato, la oración, el canto, la alabanza, el evangelismo, lo que hacemos. Pero debe de ser un sacerdocio santo. Lo mejor. Los cristianos damos a Dios lo mejor por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo honramos.
De tal manera que nosotros hoy debemos de tomar una decisión. Debo de dejar de ver a mi alrededor quién no lo está haciendo y debo de hacerlo yo. Yo voy a decidir hoy darle lo mejor a Dios. Lo mejor de mis dones, de mis talentos, de mi tiempo, de mi dinero. Vamos a hacerlo todos, porque Dios es digno de que todos le demos lo mejor. Casi para terminar, Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses capítulo 3 y versículo 24, estoy entrando en la recta final. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Le estamos dando lo que sobra? ¿Lo estamos viendo como alguien digno, como un rey? ¿O estamos menospreciándolo, creyendo que lo que alguien en el mundo no lo recibiría, él sí tiene que recibirlo porque es Dios? No, Dios merece lo mejor. Dice Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Explico. En la época de Pablo, él está hablando a los esclavos en Colosenses 3, 23. Los esclavos, hermanos, como la palabra lo dice, eran esclavos de sus amos. Y se habían acostumbrado a que nada más cuando el amo estaba a la vista, ellos trabajaban. O bien, si trabajaban, no daban lo mejor de ellos porque sus amos eran mal agradecidos. Porque normalmente en aquellos entonces, en la época de esclavitud, a un amo no le preocupaba quedar bien o recompensar a sus esclavos. No. Sin embargo, Pablo dice, si tú eres esclavo y ya te convertiste a Cristo, tú tienes que darle lo mejor a tu amo. Ahora debes de trabajar como si trabajaras para Cristo, porque Cristo te va a recompensar por eso. A ver, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotros? Nosotros como hijos de Dios somos esclavos de Cristo. A diferencia de un amo en la antigüedad que no se preocupaba por sus siervos, el Señor se preocupa por nosotros. Y si un siervo humano tenía como creyente dar testimonio, dando lo mejor para su amo terrenal, sabiendo que no iba a recibir nada de él, nosotros debemos de hacerlo para nuestro amo celestial, porque de él vamos a recibir una herencia eterna en los cielos y sus bendiciones aquí en la tierra. Conclusión: Dios merece solo lo mejor. Que Dios les bendiga.